A Aldo Rico hay dos preguntas elementales, si ustedes quieren, que quiero hacerle con relación. Uno al tema del submarino y otro al tema de esta especie de movimiento de protesta que hay en el sur con la cuestión mapuche. El primero, yo te escuché hablar de chantas, de chantapufis en realidad, que es el origen de la palabra liguri, sobre lo que le ocurrió al submarino. Cuando vos hablas de chantas, ¿a quién te referís? ¿A los que lo manejaban, a los que lo ordenaron, a los que lo armaron, a los que ahora los gobiernan? No, yo no sé, habrá sido en un reportaje que hablé con Radio Rosario ayer. Yo estuve mirando ahí, sí, como hacemos siempre. No, yo digo que la política en la Argentina es una chantada, porque el arte de la política, que se basa fundamentalmente en el ejercicio de la virtud de la prudencia, que es la primera de las virtudes, que es la virtud de las virtudes cardinales o morales, ¿no? Es la virtud que nos hace ver las cosas tal cual son. El político se presenta para solucionar problemas de la sociedad. Entonces, lo primero, en orden al bien común. Entonces, lo primero que tiene que conocer es la realidad. Y lamentablemente en la Argentina no se conocen mucho las realidades. Entonces, los problemas estallan en la calle y después van a solucionarlo. Y eso no es el arte de la política. El arte de la política es detectar en el seno de la sociedad cuál es el conflicto y solucionarlo antes de que estalle. Porque solucionarlo después de que estalla es una chantada, no es un arte. Eso es lo que dice. Ahora también, por ejemplo, para un presidente no podía imaginar que ocurrir un colapso como el del submarino. Bueno, lo que pasa es que este gobierno, yo no soy macrista, pero este gobierno está sufriendo los colapsos de 12 años de un mal gobierno que se basaba fundamentalmente en la cleptomanía, en una cleptocracia. Entonces, ahora que vemos que cuando ahora están haciendo denuncias sobre el tema de cuando se reparó el submarino, sí, pero pueden hacer denuncias de todo lo que pasó en el sistema industrial militar, porque todo fue manejado desde la fábrica de municiones del ejército hasta la fábrica militar de aviones, fue manejada por delincuentes que en parte las inhabilitaron y en parte robaron y en parte destruyeron. Esta es la constante. Ahora, ¿ese es un sistema que inventó el kirchnerismo? ¿Cómo? ¿Es un sistema que inventó el kirchnerismo o el tema de los proveedores del Estado? Bueno, pero ya esto con el kirchnerismo se transformó en obsceno el tema, ¿no es cierto? El objetivo era robar. Lo cual es tremendamente estúpido, porque si solucionaran problemas y si quisieran robar, pueden robar mucho mejor. La otra pregunta que tenía pendiente, que estaba en relación a este episodio luctuoso de la muerte de este muchacho que estaba defendiendo, no sé, ocupando el tema de los mapuches. Vos tenés una frase que en algún momento te caracterizó, que era: si me tiran, tiro. Sí. ¿Esto vale para los prefectos? Vamos a ver. Los mapuches de la Villa Mascardi, ¿qué estaban haciendo? O este muchacho Santiago, sí, Maldonado, estaban cometiendo ilícitos. Santiago Maldonado estaba apoyando o integrando una asociación sediciosa, el RAM. Estaba en un territorio, en una propiedad ocupada ilegalmente, y estaba cortando una ruta. Lo mismo estos de Mascardi ahora. Hay escuelas jurídicas en el mundo, sobre todo en Alemania y en Italia, donde dicen claramente que el que está cometiendo un ilícito no puede reclamar licitud. A lo sumo puede exigir un juicio justo si es habido, si es detenido. Este es el grave problema. Pero hay otros problemas. Hoy escuchamos a la ministra, a Patricia Bullrich, que yo pondero la actitud de Patricia, a la cual conozco hace muchos años, tanto en este episodio como el de Maldonado, porque ella se bancó a sus subalternos. Y es lo que tiene que hacer un superior. El que conduce se tiene que bancar al subalterno hasta que se demuestre que el subalterno ha delinquido. Y se ha bancado. Pero además dijo, los mapuches este grupo son violentos y sediciosos. Y ahí viene la contradicción. Resulta que el gobierno nacional, el Estado, dice, estos son violentos y sediciosos, y el juez
acuerda y negocia con los violentos y los sediciosos. Entonces, a todo se ha trastocado. Hoy pareciera ser en la Argentina que el delincuente, el violento, tiene más derechos que el policía o la fuerza de seguridad que lo va a contener y que lo va a reprimir. Esto es tremendo lo que está pasando. Es inconcebible que se mande a una patrulla policial de gendarmería o de prefectura sin armas. No, que además se lo exigen los mapuches. Se le exigen los mapuches van con el juez y lo palpan de armas. Es una cosa insólita. Y, bueno, vos lo nombraste a Beretilneco, lo que ha dicho Beretilneco. Recuerden lo que dijo también Das Neves. Tienen mucho de delincuentes y poco de mapuches. Es un grupo sedicioso, está en rebeldía. Ahora, uno puede entender de repente la rebeldía política. Pero cuando vos hablás de delincuentes es porque implicás otro tipo de negocio atrás de esa rebeldía. En principio son sediciosos. Están en rebeldía, están en rebelión, no en rebeldía. En rebelión están. Están en contra del Estado Nacional. Y lo mismo pasa en Chile, ¿no es cierto? Este es el problema. Entonces esto no se puede soportar. Y Bertinet decía hoy que habían cometido 4 delitos graves, habían destruido 2 refugios, habían incendiado 2 pozos petrolíferos, ya en Allen, que está del otro lado del río. Esta es una cosa insólita, lo que está pasando. Y el juez negocia, como negoció el anterior. Pero perdón, negocia el juez y negocian también las fuerzas militares. Las fuerzas militares negocian porque no tienen el respaldo que corresponde para obrar como corresponde. Este es el tema. Pero cuando vos mandás nada más que 4 prefectos a disolver una manifestación, me parece que hay una responsabilidad de un superior en ese plano. Y bueno, yo no conozco bien la situación, pero de todas formas, para que no haya violencia, la fuerza tiene que ser abrumadoramente superior. No es el caso No es el caso. Ahora, ¿por qué se desconoce tanto el tema mapuche, digamos, la acción, como vos decís, delictiva? Hace muchos años que eso ocurre. Por eso. El que yo he estado en Villa Langostura, te vas a la orilla del Correntoso y vas a encontrar mapuches que te piden peaje para pasar por un camino. Hace muchos años. O ibas a Lago Puelo o más allá. Es como vivir en la provincia de Buenos Aires. Claro, me acuerdo una vez en Campaña, en el 2003, ¿no es cierto?, con Adolfo, estábamos en una reunión con pueblos aborígenes, entre comillas, en Bahía Blanca, tuvimos una discusión tremenda con estos mapuches. Ahora, respetan a los mapuches, que no son originarios nuestros, que fueron los que aniquilaron a los tehuelches, exacto, el indio Patuzú, que era originario nuestro, pero no solucionan los problemas de los verdaderos pueblos originarios nuestros, ¿no es cierto?, que viven en la miseria, viven en la pobreza. Tipo Formosa. En Formosa, en el Chaco, en Salta, hay que ir a las misiones. Yo he andado mucho. Los huichis, los chorotes, o vaya a Santa María Este y van a ver lo que es, donde está el cura español que hace una tremenda obra. Santa María Este, en Salta, es el lugar donde hay mayor cantidad de pueblos originarios. Volvemos al capítulo del accidente, el colapso que ha tenido el submarino. Es paradójico que coincide esto cuando Macri estaba cambiando la cúpula de las 3 fuerzas, cuando estaban anunciando un plan de recortes extraordinario, cuando estaban por poner un parque industrial en Campo de Mayo, cuando estaban por suprimir la Fuerza Aérea, cuando ya pusieron la low cost en el Palomar y cuando iban a hacer un edificio fantástico de departamentos en la base naval de Mar del Plata. Todo eso ahora se da vuelta, todo ese ahorro, digamos, no se va a poder hacer. No sé si es ahorro. Bueno, para el gobierno es ahorro. Campo de Mayo pertenece políticamente a San Miguel. Campo de Mayo tiene 5.000 y pico de hectáreas, de las cuales 4.000 pertenecen a San Miguel y 1.500 a Tigre. Así que sería impresionante, muy bueno para San Miguel. Pero bueno, es otro tema. No hay política de defensa. En principio porque no hay estrategas. En la Argentina no hay estrategas. No hay
gente de conformación estratégica, ni en las Fuerzas Armadas, y mucho menos en el sector civil, mucho menos en el sector político. La estrategia es una ciencia holística. La estrategia, ninguna disciplina le es ajena a la estrategia. Pero para empezar un problema estratégico uno tiene que plantearle el problema. Y tiene que saber lo que quiere hacer. Porque la primera de las estrategias es la estrategia en el desarrollo de los medios. Yo lo digo claramente. Si yo voy a clavar un clavo, ¿qué compro? ¿Un pañuelo o un martillo? Voy y compro un martillo. El medio para solucionar el problema estratégico tiene que estar acorde al problema. Ahora, no tener estrategia, no tener fuerzas armadas, no tener, como estamos en estos momentos, por venganza política, porque hicimos lo que otros nos pudieron, derrotar a la subversión en la Argentina. Pero perdón, esa venganza política ya pasaron más de 40 años. No, no ha pasado. Sí, ha pasado 40 años, pero no ha pasado el sistema. Hoy siguen encarcelados los soldados que combatieron a la subversión. Mientras los subversivos están libres y están enriquecidos con los fondos, ¿no es cierto?, del sistema de los derechos humanos. Todos han tenido modernizaciones, aún los que están vivos. Pero los soldados y la familia de los soldados conscriptos estoy hablando, que murieron por el terrorismo o por los movimientos subversivos, como en Formosa, no son reconocidos. Y te recuerdo que tardaron 10 años en comenzar a reconocer en algo a los veteranos de Malvinas. No digo a nosotros, los soldados profesionales, ¿no es cierto?, sino a los soldados conscriptos que fueron a Malvinas. 10 años tardaron los gobiernos argentinos y la sociedad argentina en comenzar a reconocerlo. Hay mucha hipocresía en esto. Ahora todos descubren que las Fuerzas Armadas están destruidas. Hace mucho tiempo. Está hoy en los diarios de hoy, la Odisea, más que la Odisea, la campaña del gemelo, el San Luis en Malvinas. Lanzó 2 torpedos. Uno se le cortó el cable, no llegó a destino. Y al segundo se le cortó el cable, pero llegó a destino, pero no explotó. Fuimos a una guerra aeronaval y nuestros pilotos de la aviación no tenían torpedos para combatir a los buques, ni misiles, excepto los Super-Etendard y los Exocet de la Marina. Y tiraban las bombas rompedoras de pista como sapitos, ¿no es cierto?, y impactaban en los barcos, pero las espoletas no estaban reguladas, porque los norteamericanos no habían dado la forma de regular las espoletas. Y había bombas que atravesaban los buques de babor a estribor y el buque seguía. Había buques ingleses con bombas que habían entrado por la chimenea y no explotaban. Y sin embargo combatimos. Que este es otro problema. Lo que pasa es que en la Argentina, lamentablemente, Roberto, la sangre de los soldados se seca rápido. Y ahora todos han descubierto, ¿no es cierto?, el tema. Y hay un periodista el otro día dijo, a este hay que poner el nombre de Nilda Garré. No, a esto hay que poner el nombre de Alfonsín. De Alfonsín, de Menem, de Kirchner, de Nilda Garré, de todo. Pero esto es algo que viene desde hace mucho tiempo y está, bueno, es lo que sé, lo que ocurre. En este caso, el episodio del submarino, ¿vos imaginás que pueda ser algo, un detonante como el caso del soldado Carrasco? Y ya lo ha sido, porque todos abrieron ahora, están todos preocupados por la defensa, y es un problema grave. Porque el problema estratégico de la Argentina es grave. La pregunta es, ¿cuál es el principal, a mi juicio, el principal problema estratégico? Yo no soy un pensador estratégico porque no tengo puedo hablar de estrategia militar y a veces de estrategia operacional nada más. Porque como te dije, la estrategia es una ciencia holística, hay que saber de todo, desde economía hasta educación. Porque si yo me preparo un país para que se defienda y defienda su patrimonio, tengo que hablar desde la educación, porque tengo que educar al ciudadano, hasta la economía, porque si no tengo recursos no tengo cómo defenderme. ¿Cómo los argentinos hacemos para ejercer la soberanía sobre los espacios que reivindicamos como propios? En el Atlántico Sur, que incluyen las islas del Atlántico Sur. Y la Antártida. El estrecho interoceánico y la Antártida, que es el problema siamés del problema chileno. Porque los chilenos tienen el mismo problema.
en el Pacífico, en el Estrecho y en la Antártida. Se le está queriendo independizar la isla de Pascua. Claro. Y además tiene a los mapuches adentro. Están más complicados, Que digamos. están más complicados. ¿No es cierto? Entonces, este es el problema. Ahora, hay la Patagonia, que está considerada un territorio desértico por las Naciones Unidas. La Patagonia es un territorio desértico. En cualquier momento la van a querer ocupar. Entonces, pareciera ser que los argentinos no tenemos nada que defender. Y discuten sobre el tema de cuál es la misión de las Fuerzas Armadas. Yo te voy a decir cuál es la misión de las Fuerzas Armadas. Asegurar la supervivencia del Estado Nacional, al cual los soldados pertenecen y sirven. Punto. Y en ese marco tiene que hacer lo que determina el Poder Civil. En ese plano, ¿a vos te parece que, por ejemplo, gente como Aguad, por citar y no por utilizarlo como ejemplo de algo, están en condiciones de este tipo Yo creo que no hay nadie en forma particular, en forma única que se pueda hacer el problema. Es una ciencia compleja. Hay que hacer un equipo, hay que armar un consejo estratégico. Hay que definir en principio cuál es la política internacional. Bueno, eso, porque es la verdadera política, claro. La verdadera política es la política internacional. Bueno, la política interna es una consecuencia de los yo quiero enemigos. ¿Quiénes son nuestros aliados? Ahí están. Los que vinieron son nuestros aliados. Los que nos vinieron a ayudar. Pero parece que la Marina no estaba muy dispuesto a que esos aliados... Y bueno, está bien. Ahora vos lo estás hablando y vos te peleaste con esos aliados. Sí, por supuesto. Pero nosotros los comandos que combatimos en Malvinas no tenemos ningún problema en sentarnos con los comandos ingleses como lo hacemos. Y nuestros hombres que mataron en combate a oficiales y soldados ingleses han ido a Inglaterra y estuvieron con las familias. ¿No es cierto? Nosotros tuvimos suerte de combatir con el inglés. Es un buen soldado y es un soldado de honor, como nosotros, porque así fuimos en Malvinas. Buenos soldados y de honor. Respetamos las cosas. Y lamentablemente, bueno, se dio esto. ¿Para vos esto ha sido un accidente simplemente? Y yo, hasta que no se sepa, aparentemente es un accidente. El vehículo era obsoleto, no nos engañemos. Y ahora aparecen la corrupción kirchnerista, como toda, ¿no es cierto? Claro, se hizo la reparación en tiempo kirchnerista, seguramente hubo corrupción, porque hubo corrupción en todas partes. Habría que ver bien, hasta que y me parece que es difícil que lo recuperen, por la profundidad en que debe estar. Para no seguir emocionándonos con tu tema de Malvinas, te voy a sacar para un tema más festivo. No me hablaste del peronismo en el cual has estado cerca casi siempre. Primero, un comentario, porque me divirtió mucho la conversación con el Tata y con Maika. El Papa es jesuita y de Guardia de Hierro. Y peronista. De Guardia de Hierro. Bueno, es una combinación letal. Lo que pasa es que muchos hablan de Guardia de Hierro, pero no saben lo que era Guardia de Hierro. No lo conocen al Gordo Álvarez. Al Gallego. Al Gallego, el Gordo además. Sí, sí, pero bueno, es la última vez que estuve con el Gallego Álvarez, nos puteamos, hace años ya. Pero bueno, es otro tema. Pero hay una combinación, jesuita y Guardia de Hierro. Y bueno, esperemos que el Papa... Muy simpatizante de la Armada. ¿El Gordo? Claro. Sí, puede ser. Y Guardia de Hierro en general. Sí, bueno. No, ni siquiera saben cuál es el origen de Guardia de Hierro. No lo conocen. Pero, bueno... El peronismo. Bueno, yo soy peronista, ¿no es cierto? Sí. Se tienen que purgar. La dirigencia peronista, sobre todo la de la provincia de Buenos Aires, tiene que purgar. Se tiene que purgar de corrupción, se tiene que purgar de obsecuencia y se tiene que purgar de cobardía. Y después se tiene que hacer un análisis de materia fecal. Y de acuerdo a lo que salga, si tiene residuos de kirchnerismo, tendrían que autoexcluirse. Este es el grave problema. No va a haber soluciones. Porque han participado. Miren, el mismo principio que se le aplica a los soldados que lucharon contra la corrupción, contra la subversión, contra el terrorismo, que equiparan a la responsabilidad del general con la responsabilidad del subteniente y del cabo. Y les dicen, usted estaba ahí, no podía ignorar. Estaban ahí. No únicamente, estaba ahí Massa, estaba ahí Randazzo, estaban ahí todos, los gobernadores. Eran parte del sistema. Los intendentes. Los intendentes no podían ignorar lo que estaba pasando.
No podían ignorar lo que estaba pasando. Y yo recuerdo lo que yo me excluí de ser candidato a intendente en el 2003 en San Miguel, en el 2005, porque sabía lo que... Yo fui el primero que le dije a Duhalde, con Kirchner no, Eduardo. Y salimos con Adolfo. Para colmo de Duhalde, inhibió la interna y después dividió las elecciones. Fue peor que inventar a Kirchner. Pero bueno, porque con interna y con elecciones juntas, a lo mejor otra cosa hubiera sido el resultado. Pero lamentablemente es así. Entonces no tienen alternativa. No pueden plantear renovación los que estuvieron metidos en la tremenda corrupción, en la obsecuencia y en la cobardía del kirchnerismo. O sea que la alternativa es Macri. Por lo menos la inmediata, la del 2019. Yo creo que este gobierno que ha recibido todo el desastre no tiene muchas alternativas. Están en los cuernos del dilema. ¿Gradualismo o shock? Las dos cosas son malas. Las dos cosas no solucionan todo, pero tienen que elegir. Y eligieron, me parece, lo más prudente. Tal vez no lo más mejor, sí, pero lo más prudente en orden a la virtud de la prudencia, en orden no de la cobardía, sino el que ejerce la prudencia, el que es prudente puede ser tremendamente audaz, ¿no es cierto? Porque no soporta a la Argentina hoy un gobierno de shock. Recién estábamos hablando con José Luis Esper. Yo estoy totalmente de acuerdo en lo que dice Esper. Pero no se puede hacer. Y hay que ver quién lo hace. Pero además sí, estoy de acuerdo con lo que dice él, porque lo dije en el 94, en Santa Fe. El origen de todo del desorden fiscal en la Argentina se llama sistema coparticipable, que es un sistema para un régimen unitario. Y nosotros somos un régimen federal. No hay en ningún federalismo del mundo, ni en Brasil, ni en Estados Unidos, ni en Canadá, que es un federalismo muy bueno, ni en Alemania, que es una confederación, un sistema de coparticipación. Y menos, como hablan algunos, de coparticipación inversa. El único caso de coparticipación inversa está en Canadá. Canadá tiene 11 provincias y 3 territorios, y la provincia autónoma de Quebec, que como tiene conformación europea, porque son francoparlantes, tiene IVA. El único que tiene IVA. Y entonces, como es el único que tiene IVA, transfiere parte de lo que recauda al Estado federal. Pero después hay que definir un sistema impositivo federal. Bueno, eso otro día. Claro, eso es de otro día. Te doy el angelito. Muy Vos bien. me trajiste un libro. Te traje un libro que es de Jorge D'Angelo, que está acá escuchándonos, que es Mentirás tus muertos, que es la mentira de todo el tema de los derechos humanos y todos los vivos que están cobrando. Bueno, seguramente alguno de esos vivos por ahí se anota para tener este libro. Les pido un minuto nomás mientras el señor nos lo... No, se lo vamos a pedir que lo autografíe el autor ahora que también está dedicado. Ahí está. Y los invito a verlo a Germán Fermo, que él sí está por la teoría del shock. Y él sí seguramente va a decir que sí se puede. Quizá en contra de lo que dijo Aldo. Pero bueno, es un economista. En un minuto nomás. Gracias, Aldo.